Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Valderas y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sección que tendremos a partir del día de hoy aquí en la página de Recorridos y Guías Xochitec. Estos pequeños videos que estaremos subiendo tienen la intención de tratar algunos temas interesantes e importantes con respecto a la cultura, a la historia de nuestro país. Y en estos estaremos haciendo reseñas de libros, les estaremos compartiendo eventos culturales que se presenten en la Ciudad de México y por qué no, también los que suceden y los que se presentan en algún otro estado de la República. Como asociación civil, una de nuestras misiones pues es precisamente difundir la cultura, pero vista desde un enfoque divertido y quitar ese velo que se tiene sobre que la historia es aburrida. Entonces haremos nuestro mejor esfuerzo para hacerles llegar estos temas y esperamos que les gusten. De igual manera, por esta vía les estaremos comunicando pues, los nuevos recorridos que tengamos, los próximos recorridos y los que tengamos durante el año, esperando que nos acompañen a conocer lugares enigmáticos, mágicos y muy interesantes con los que cuenta nuestra República Mexicana. Definitivamente nuestro país tiene maravillas y es importante conocerlas. Bueno, pues no se diga más. Gracias por acompañarnos nuevamente, les doy la bienvenida y empezamos con el tema del día. Este va a ser una reseña. Y bueno, el libro del cual vamos a hablar el día de hoy es una novela histórica basada en la vida de uno de los personajes más emblemáticos, icónicos y controversiales de la historia del México precolombino. Su autora, una canadiense de nombre Lucy Dufresne, nacida en la provincia de Quebec, allá por el año de 1951. Esta mujer realizó varios estudios, dado a que se enamoró de la cultura latinoamericana después de un viaje que hizo por Sudamérica, y a partir de ahí ella publicó una tesis que se llama Los mayas en Cancún. Después de publicada esta, ella dejó de lado los textos académicos, dado a que menciona que prefería escribir novelas para hacer que la historia fuera más amigable. Ella menciona que cuando era niña, su papá le mostraba algunas imágenes sobre un dios o un rey tolteca, el cual su fisionomía era muy diferente a la de los nativos de esas tierras. Este personaje de tez blanca, de cabello y barba rojizos, no concordaba con las descripciones sobre los nativos de la región, y esto le hizo interesarse en tratar de averiguar quién era este personaje. Bueno, después de muchos años ella publica esta novela histórica que les presento el día de hoy, que se llama Quetzalcóatl, el hombre huracán. Podemos ver que es un bestseller y bueno, tiene algunas imágenes interesantes. De este lado tenemos a la serpiente emplumada y por acá tenemos a un barco vikingo. Y es que la novela nos remonta ya por el año 1000 después de Cristo, en donde un vikingo sale de allá del norte, de la zona nórdica, de Noruega, y se embarca en una aventura que por azares del destino lo hace llegar a las costas de México. A partir de ahí conoce nuevas tierras y su vida cambia para siempre. Este personaje en algún momento se convierte en Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl, que sabemos fue uno de los sacerdotes que mayor auge le dieron a la cultura tolteca. Este personaje también a veces ha sido confundido con la divinidad Quetzalcóatl, pero son dos personajes totalmente diferentes. La historia es bastante peculiar, se aproxima muchas veces a lo que los textos académicos mencionan, pero desde un punto de vista de ficción. La misma autora en algunas entrevistas ha dicho que el 95% del libro pues es ficción, salió de su imaginación, pero que existen dos nombres que sí son verídicos: el de Mixcoatl, que sería el padre de Quetzalcóatl, y propiamente el personaje principal, que es Quetzalcóatl. Ya hemos leído el libro y está bastante interesante.
Yo les recomendaría, si ustedes así lo desean, que le echen una ojeada, lo lean. La verdad es que se va muy rápido, tiene aproximadamente unas 453 hojas. Y bueno, si lo vemos así, parecería estar un poco largo. Sin embargo, la lectura es muy digerible, es muy rápida, se te va rápidamente el tiempo y sí logra la autora que la imaginación de uno se desborde al momento de estar leyendo la novela. Así que bueno, ya lo saben, si en el momento no tienen algo que leer o están buscando algo que leer, les recomiendo el libro de Lucy Dufresne, Quetzalcóatl, el hombre huracán. Estoy seguro que al finalizar su lectura, pues querrán saber quién fue este personaje, qué es lo que dicen los textos académicos sobre Seacatl-Topitzin Quetzalcóatl, y existen muy buenos textos donde podremos averiguar más sobre este icónico personaje de la cultura tolteca. Muchas gracias por haberme acompañado en esta pequeña cápsula. Si tienen dudas o requieren de alguna bibliografía que los podamos recomendar, con mucho gusto escriban un correo a recorridosochitec@gmail.com, donde yo con gusto les respondo en muy poco tiempo y les envío la información que ustedes requieran. Gracias por estar aquí en la página de Recorridos y Guías Xochitec y los esperamos pronto. Hasta luego, yo soy Héctor Valderas.